Si esa es la labor de un presidente, usted se va a pasar porque son ganando recursos públicos, sí, Carlos. que al liberarlos permiten financiar, como decía nuestro lema, toda aquella plata para lo que hoy falta. Pero usted se va a armar con una cantidad de enemigos y de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar. O sea, ¿no es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio, enderezar el barco y dejar eso para el segundo periodo? Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo, Carlos. Y yo voy a tener 10 millones, 18 millones de amigos y unos 40,000 HDP enemigos. Y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos con educación, con salud, con obra pública. Okay. Me siento honrado. Además yo lo puedo hacer porque no soy nada. Usted lo puede hacer porque no ha estado en el poder. Porque todavía. No pierdo nada, no tengo nada que perder, Carlos. Sí, puede perder la vida. No tengo nada que con perder, lo que está haciendo, todo que ganar. Con lo que está haciendo y provocando, debe perder. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? ¿Qué? Que esté vivo, pues que llegue al poder. Estoy vivo. Ajá, ahora. ¿Cuál es la forma? ¿Sí vio cómo acabó Luis Carlos Galán en Colombia? ¿Qué hice yo en Chone? ¿Se acuerda cómo acabó Luis Carlos Galán? Por supuesto. Es muy temprano. ¿Qué hice yo en Chone? Sí, desafiar a todos. Este país, Carlos, este país, la gente de este país, lo único que necesita es un liderazgo valiente y honesto. Cuando hay ese liderazgo, se puede conquistar todo. ¿No cree que y cuando pierde el miedo, empieza a ganar todas las batallas. ¿No cree que para cumplir lo primero que necesita es sobrevivir? Uno no transar, sobrevive perdiendo no negociar, el miedo. Sobrevivir. Los que transan con las mafias son derrotados y tienen su propia funeraria por adelantado. El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros la tarde del miércoles 9 de agosto tras un ataque perpetrado presuntamente por sicarios en un suceso que ha conmovido la conciencia nacional en medio de la crisis de inseguridad que azota Ecuador y que cada vez parece ponerse peor. Villavicencio, de 59 años, fue en su juventud sindicalista y asesoró a la Federación de Trabajadores de la empresa estatal petrolera, de la que salió despedido como político afín a las izquierdas. Fernando Villavicencio impulsó varias denuncias contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Se graduó de periodista en una polémica universidad ya disuelta y que fue denunciada por entregar títulos por dinero. Pero su prestigio como periodista de investigación se lo labró con las sospechas de corrupción que lanzó contra los integrantes de la administración del expresidente Rafael Correa 2007-2017. Él encarnó el anticorreísmo, una tendencia abiertamente crítica a Correa, a quien culpó de casi todos los males que padece el país. También amigo de la Embajada de Estados Unidos, Villavicencio sacó muchos datos y análisis que sirvieron en su momento para armar los juicios, por lo que el exmandatario y varios de sus colaboradores fueron condenados por corrupción, sentencia que Correa tilda de persecución política. Declarado enemigo de Correa, Villavicencio se presentó a las elecciones presidenciales programadas para el 20 de agosto con el fin de evitar que el correísmo vuelva al poder. Antes de lanzarse a la presidencia, dirigió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Parlamento, entre mayo de 2021 y mayo de 2023. Hasta que el actual presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, invocó el recurso constitucional de muerte cruzada para disolver el Parlamento y llamar a elecciones extraordinarias. Villavicencio, que en muchos casos criticó a Lasso, también lo defendió y algunos de sus rivales lo consideraban como el candidato encubierto del oficialismo, algo de lo que él renegó. Oriundo del municipio andino Aluci, en la provincia de Chimborazo, en el corazón mismo de Ecuador. Villavicencio también trabajó en medios de información como la antigua revista Vanguardia y fue asesor político del ex legislador del movimiento indígena Pachacuti, Clever Jiménez, entre 2009 y 2017. En esa época, ambos fueron condenados a 18 meses de prisión por supuesta injuria contra Correa, pero evitó la cárcel tras estar prófugo hasta que logró la prescripción.
Meses después, y tras refugiarse en Estados Unidos, Villavicencio impulsó nuevas denuncias contra Correa por presuntas irregularidades en contratos petroleros con China. Su nervio anticorreísta lo llevó a la Asamblea Nacional en 2021 y en junio pasado, tras aplicarse la muerte cruzada, anunció su candidatura presidencial para sustituir a Lasso, pero con la consigna de no regalar nada al correísmo. En una entrevista con EFE en mayo, tras anunciar su aspiración presidencial, Villavicencio, que en sus inicios se identificaba como de izquierda moderada y que actualmente decía ser de centro, convencido de enfrentar a las mafias, aseguró que buscaba ser presidente para enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y tienen de rodillas a la sociedad. El candidato ponía el foco en las mafias políticas que están vinculadas al narcotráfico y estructuras delictivas de minería ilegal, y también estructuras corruptas en el sector político. Villavicencio afirmaba que Ecuador necesita un gobierno valiente y ofrecía desmantelar a las mafias con la ley y con las armas. Ecuador está contaminado muy rápidamente a la contaminación generalizada de la economía. Tenemos una economía criminal financiada por el narcotráfico, por la minería ilegal y por los recursos de los sobreprecios y los sobornos de la corrupción en el sector público, lamentaba. Su asesinato deja más manchada de sangre una campaña electoral que prácticamente solo giraba en torno a la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, con los índices más altos de muertes violentas de toda su historia, 25,32 por cada 100.000 habitantes, incluidos otros políticos y candidatos. El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo Fernando Villavicencio. Yo no quiero pensar que vendieron a mi esposo para que sea asesinado de esta manera infame. Si te gustó este contenido, te invito a que le des a suscribirte, le des a la campanita, me gusta, compartas y recuerda que esto es Historias y Documentales.